Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida en este espacio que, sabes, con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco, porque lo que intentamos es básicamente ocuparnos de los que son o deberían ser analizados como problemas del ciudadano común argentino, a partir de este concepto periodístico que lo que intenta es explicar o traducir el impacto que van a tener en tu vida cotidiana las decisiones que se toman desde el sector público, desde los distintos niveles de gobierno o desde el sector privado, multinacionales, empresas, corporaciones, para advertirte que tarde o temprano, y más allá de cómo se lo presente en público, algunas de esas decisiones que se están tomando en esos ámbitos van a terminar impactando en tu vida, en tu condición de trabajador, de consumidor, de inversor, en definitiva, en tu calidad de vida, como solemos reiterar. En esta oportunidad vamos a centrar la mirada una vez más sobre la cuestión energética. Hay una novedad, y es que el gobierno tiene una ofensiva sobre algunas de las empresas a las que antes trataba con algún grado de delicadeza, yo diría hasta sugestivo. El caso de YPF es uno de los casos, es el que más gana por estas horas las menciones en los medios, es el que más está en discusión, pero no es el sentido analizar la situación de la empresa. Siempre nosotros aquí decimos precisamente que si hubo un error estratégico en la Argentina fue la privatización de esa empresa, y que la actual presidenta dio su voto positivo a esa venta, que fue hecha en las peores condiciones, cuando el petróleo costaba míseros $11 o $12. Miro acá algunos de los invitados porque por ahí tengo alguna referencia. $16. Bueno, $16. En función de los $105 de hoy, es una diferencia bastante abismal. Y sin embargo, enajenamos esa joyita. Hoy nos encontramos en una situación bastante distinta. Entonces, lo que queremos tratar de explicarte es ¿por qué se pelean hoy? ¿Por qué el gobierno elige pelearse hoy con YPF? ¿Qué situación nos llevó a esta situación? Y en la segunda parte, ¿qué puede pasarte a vos, que sos el consumidor y que en realidad ya en el último tiempo viste que los combustibles en la Argentina se vienen encareciendo, especialmente la nafta, sostenidamente? El precio de la nafta super, virtualmente, salvo en el caso de YPF, que la tienen bastante más controlada y se te hace bastante difícil conseguirlo, virtualmente se ha duplicado en el resto de las redes, y que bueno, queremos tratar de ver qué es lo que va a pasar de aquí en más, si realmente la era del combustible barato en la Argentina se terminó. Nos van a tratar de ayudar a comprender esta situación Víctor Bronstein, que es director del Centro de Estudios de Energía y Sociedad, de Energía Política y Sociedad. Lo que pasa es que en la presentación lo vas a ver acortado porque no nos daba el espacio para el zócalo, ¿sí? Y Emilio Put, quien ya alguna vez nos ha visitado, es consultor en temas de energía, ex secretario de Energía. Estas son las premisas para hoy, si les parece. Vamos a tener 2 bloques y vamos a tratar de explicarle al televidente por qué ahora se está peleando el gobierno con, digamos, la empresa emblemática de energía en la Argentina. ¿Sí? ¿Coinciden si digo eso? Okay. Y en el segundo vamos a tratar de ser un poco más prácticos y decirle al televidente, bueno, ¿qué puede esperar de esta situación para lo que viene? Ese es nuestro compromiso para hoy. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, ¿me permiten hacer una breve introducción al tema? ¿Cómo no? si me dicen que no, estaría problema. Sí. Eso, problema, digamos que no. Bueno, pero no lo sientan como una condicionalidad. Quiero presentar algunos gráficos, señor director, que habíamos preparado para, de alguna manera, ver
¿Cuál es el trasfondo que hay en esta situación? En ese gráfico que está apareciendo en el aire ahora, lo que estamos viendo es la producción de petróleo en la Argentina desde el año 90 hasta el 2011. Son cifras oficiales de la Secretaría de Energía. En el siguiente vamos a ver la producción de gas. Y lo que estamos viendo en los dos casos es que hay una declinación, lo que, como veníamos advirtiendo, es un problema para un país que, por suerte, en los últimos años tiene un ciclo de crecimiento importante, digo el más importante de los últimos años seguramente, en un contexto de la economía internacional que favoreció esta recuperación de la economía argentina. Vamos a ver un nuevo gráfico que tiene que ver con las reservas que tenemos. Estas son las reservas que oficialmente se admiten y esta es la evolución. También nos estuvimos comiendo las reservas y tenemos menos reservas que en el año 2000, pero todavía son más que en el 90. Y vamos a ver lo que pasa con las reservas de gas. Y la declinación es exactamente lo mismo, es decir, respecto del 2000 tenemos una baja mucho más importante y también, en este caso, respecto del año 90. Es decir, tenemos menos reservas comprobadas de gas y petróleo y en este contexto, que yo creo que no es casual, se produce esta pelea. A los dos, ¿por qué se produce la pelea? A mí me parece que es una situación largamente previsible, ¿no? No es una cuestión de que hace 3 meses apareció toda esta declinación. Durante los últimos años se veía cada año que venían bajando los niveles de reserva y también los niveles de producción. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué ahora, ¿no?, de haber sido la niña mimada, digamos, del sector petrolero, YPF, pasa a ser ahora la protagonista de todos los males. Yo coincido que es protagonista porque es la que maneja mayor cantidad de reservas, pero de ninguna manera es la única. Hay muchas otras empresas que también han reducido sus reservas, algunas lo han aumentado, ¿sí? Pero a mí me parece que hay que apuntarle a otra causa de esta embestida del gobierno contra YPF y eso a lo mejor permite vislumbrar qué es lo que piensa hacer el gobierno de acá en adelante con el sector petrolero, ¿no?, pivotando, digamos, sobre YPF. Víctor, ¿cuál es tu sensación? Bueno, yo quisiera, ante nada, por ahí diferenciar un poco los tantos, ¿no? Una, la cuestión de la pelea con YPF y otro lo que tiene que ver con la cuestión de producción y reservas, digamos, porque si bien aparentemente uno cree que está estrechamente ligado, esto es más o menos relativo, porque ese gráfico que vos mostraste de declinación de la producción es un gráfico que uno podría mostrar de lo que está ocurriendo en el mundo. Digamos, en el mundo estamos entrando en lo que se llama la segunda fase de la era del petróleo. Es decir, toda nuestra civilización industrial actual se construyó, y todo el crecimiento económico del mundo se construyó a partir de tener energía barata, de fácil acceso y en cantidad, que nos dio desde principios del siglo XX fundamentalmente el petróleo y otros combustibles fósiles como el carbón, además del gas. Y esta situación es como el petróleo es un recurso no renovable, digamos, en algún momento empieza a dar síntomas de agotamiento. Es decir, es cierto que todavía hay reservas, digamos, para incorporar, es decir, porque acá hay un concepto que por ahí en televisión no es fácil explicarlo, que es diferenciar entre recursos y reservas, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es que posiblemente Argentina tenga recursos que todavía no ha logrado incorporarlos como reservas, porque para eso se requiere... Eso te quería preguntar. Claro. Vos hablas de una declinación, si se quiere, geológica o con causas naturales, sí, que es mundial. Digo, pero en nuestro caso, ¿está comprobado que no tenemos más recursos o lo hemos hecho lo suficiente como para buscarlos? Porque uno de los planteos que hemos realizado en este programa cada vez que veníamos sobre esta situación era que notábamos que el problema de la política oficial era que no daba incentivos para la exploración privada, es decir, incentivos de precios, es decir, no había ganancia suficiente como para incentivar empresas que tomen el riesgo de la búsqueda, pero a su vez que la otra opción, que es que lo haga el propio Estado, era con una empresa muy testimonial, muy chiquita,
que es Enarsa, que realmente nunca se la dotó de capacidad ni de presupuesto como para que asuma esa tarea. Y entonces era como que desde el discurso todo bien, pero la verdad es que nunca subíamos un camino como para, digamos, ver que esta situación, que era previsible, no nos haga ahora depender del mercado externo en un momento que los precios se han ido para arriba. Y seguirán subiendo. ¿Y seguirán subiendo? No me compliquen más entonces. Yo coincido con Víctor en el sentido que hay una componente, en lo que disentimos es en la magnitud, ¿no?, de los yacimientos. Ciclos geológicos. Se van gastando y van perdiendo productividad. Yo no generalizaría a todo el mundo porque ahora están aumentando mucho las reservas en el offshore, bueno, con todos los problemas que significa, desde el punto Brasil de vista es un ambiental, etcétera. Claro, pero disculpame, coincido con lo que estás diciendo, pero quiero aclarar una cosita. Si cuando se habla de hidrocarburos, de petróleo y gas, hay una gran diferencia que se hace así, como que se traza una línea que es lo que se llama el petróleo y gas convencional y los no convencionales. Entonces, cuando yo dije toda esta declinación se da fundamentalmente en el petróleo y gas convencional. Pero el offshore es convencional. No, el offshore de profundidad no se considera convencional. A $100 el barril pasa a ser convencional. Es una cuestión económica. Pero de todos modos, en Argentina, si uno ve todas las cuencas sedimentarias que hay todavía sin explorar, ¿no?, yo diría que a lo mejor es un poquito pesimista pensar de que a nosotros también se nos viene la declinación. Yo lo que veo es que ha habido un freno muy fuerte en la inversión por parte de las empresas petroleras concesionarias. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y entonces por qué el concesionante no les exigió a las empresas que invirtiesen más o no pidió la reversión de las áreas como está haciendo ahora, ¿no? A mí me parece que si no lo hizo es porque precisamente no puede. Acá hay un contrato entre dos partes, ¿no?, el concesionante y el concesionario, en el cual se fijan condiciones. Una de las condiciones, o varias condiciones, están en la ley de hidrocarburos, la 17319, pero también el concesionante se compromete a ciertas magnitudes de precio, ¿no?, de marcos regulatorios, etcétera, que desde el 2002 hasta esta parte, o sea, desde la crisis hasta ahora... El gobierno ha incumplido con parte de sus responsabilidades en ese sentido. Exactamente. Además de haber dado mala seña, porque ninguna parte dice que se iba a mantener congelado el precio en boca de pozo del gas, ni que se iban a poner las retenciones que se pusieron. Bueno, pero disculpame, pero cuando se firmaron los contratos concesionando, que fue en la década del 90, el petróleo estaba a $25, ahora está más de 100 y el gobierno le pone una retención que en este momento el productor está recibiendo entre 65 y $70. Sí, desde el año pasado, pero durante todo el periodo estuvo en 42. 45, pero vuelvo a repetir, estaba a 42 y el petróleo cuando se concesionaba estaba alrededor de $20. Pero eso se negocia, eso se sientan en una mesa el Estado y las empresas y se establece. Y el gas a boca de pozo estaba a $1.50. Víctor, recién intercambiaban opiniones sobre el tema de cómo considerar al petróleo offshore. Sí. Argentina no ha hecho ese esfuerzo y lo que nos llama la atención es que no se haya hecho por ejemplo, para poder hacer la explotación, si quisiera hacer la Petrobras, de esos yacimientos encontrados en la zona de Río de Janeiro, necesitaría comprarle caños a Tenaris, porque es una de las empresas, la especializada en el mundo para caños de profundidad, ¿sí?, sin costura, de acero sin costura. Y sin embargo nosotros que tenemos esa tecnología no hicimos el esfuerzo de invertir para buscar en nuestros mares, pero o en nuestra plataforma. Coincido, uno tiene esa duda, porque justamente lo que ocurre siempre con este sector de hidrocarburos, que un poco vos lo planteaste al principio, es que uno sabe las reservas que tiene, sabe la producción que ha realizado. Lo que siempre queda la duda, ¿cuánto queda por descubrir en el mundo, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el offshore Argentina, que desde el punto de vista geológico no es igual, no es similar al offshore brasileño. El offshore brasileño, si bien uno lo toma como un ejemplo de constancia en la búsqueda, la inversión para lograr el objetivo de haber encontrado ese hidrocarburo, hay que tener en cuenta que Brasil tenía ciertas
datos o información acerca de esa posibilidad porque está frente a Angola y ese petróleo que encontró Brasil se había encontrado en las costas africanas, cosa que nosotros estamos frente a Sudáfrica y frente a Sudáfrica no se encontró nada.